conferencia y antes de salir de viaje no tengo la capacidad, por falta de conocer más la Biblia, de dar un mensaje más apropiado, pero tengo que hablar lo que pesa en mi corazón. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Dice, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia. Ahora usted sabe que esto no es una traducción, esta es una casi transliteración. Si hubiesen traducido, hubiesen puesto a la asamblea de Dios que está en Corinto. Vea el lenguaje bíblico, acostumbrémonos a hablar como usa el lenguaje, la palabra de Dios. No es la iglesia de Corinto, no es la asamblea de San Felipe, es la asamblea de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Me paro aquí. El apóstol Pablo escribió esta carta a una asamblea local, a la asamblea de Dios. Él fue el que la estableció, él fue el que la formó. Capítulo 3 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No solamente que él es el origen de esa asamblea, de esa congregación, sino que él es el dueño. Es la asamblea de Dios. El uso de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos capítulo 19, indica una reunión tumultuosa que había allí. Usa la palabra asamblea. La asamblea, la reunión oficial de la ciudad, en el aforo de la ciudad, usa la palabra asamblea, usa la misma palabra eclesía. Esas son asambleas de hombres. Pero Dios tiene su propia asamblea, una asamblea de personas que han sido llamadas por Él afuera del mundo para congregarse al Cristo, al Señor Jesucristo. Él nos ha atraído. Su nombre nos congrega, su nombre nos separa de cualquier otra cosa que no sea su asamblea. Entonces él dice que él escribe a esa asamblea con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que las enseñanzas de 1 Corintios, de esta epístola, es para todas las asambleas que reconocen a Cristo como Señor, que se sujetan y se someten a su señorío en cualquier lugar del mundo. Esa palabra en cualquier lugar también se traduce en todo lugar, una expresión que se usa como 7 u 8 veces en el Nuevo Testamento para referirse a todo lugar donde hay una asamblea. Quiero pues que los varones oren en todo lugar. Eso no es en cualquier lugar que estén orando los varones, sino en todo lugar donde hay una asamblea. Esa es la reunión pública de oración de la asamblea local en 1 Timoteo capítulo 2. Quiero pues que los varones oren en todo lugar. Entonces, toda congregación, si quiere ser reconocida por Dios como asamblea de Él, tiene que hacer como Dios manda en su palabra. ¿Estamos oyendo? En cada lugar donde hay una asamblea de Dios, se tiene que encontrar lo mismo.
Lo que nos une es la doctrina. Entonces el apóstol empieza a atacar, a corregir las malas situaciones en que estaba la querida asamblea en Corinto. ¿Quiénes son los que pueden ayudar a una asamblea en crisis? Los que la aman. Si yo no amo a un hermano, mejor dejo que otro que lo ama más que yo lo trate de ayudar, si él está mal. Si yo no amo a una asamblea, yo no soy el más indicado para ayudarle, aunque tenga claro teóricamente lo que la palabra de Dios, la mente de Dios para el caso. Debo dejar a los que le aman. Los que aman son los que corrigen bien. Y entonces el problema, tenía muchos problemas. Había un hermano allí con un pecado, un miembro de la asamblea, con un pecado escandaloso, y ellos estaban envanecidos. La levadura se estaba extendiendo en la asamblea y ellos no juzgaban el pecado. Pero más grave que ese pecado de fornicación era el pecado de la división. Y entonces él les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Para nosotros hablar la misma cosa todos, tenemos que tener una misma mente, una misma comprensión de las Escrituras y un mismo parecer, una misma forma de aplicar las Escrituras. Entonces estaremos hablando la misma cosa todos. Hay una confusión denominacional, hermano. Cada quien tiene su propia asamblea, su propia congregación. Muchas que se llaman iglesias, pero son iglesias de hombres, son iglesias de Dios. Cada quien habla su lenguaje, tiene sus costumbres. Yo estaba animando a las señoritas del colegio evangélico porque es difícil las circunstancias por las cuales ha pasado el colegio evangélico de Puerto Cabello. Yo estudié allí y di clase un tiempo y me siento contrariado muchas veces por lo que escucho que pasa. Muy difícil. Por favor, oren por los colegios evangélicos también, hermanos, en sus asambleas. Entonces escuché que estaban diciendo que hay un niño allí que es hijo de pentecostales y que su mamá consagró a sus hijos para ser pastor. Él se dirigió a ser pastor porque está consagrado al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Vale? Tiene que ser salvo primero, es un pecador perdido. Pero el niñito y que ora espectacular. Entonces, en un momento de crisis que él le dijo: señorita, a una de las maestras, de la profesora, tenemos que aquí unirnos para orar. ¿Sí? Le dijo ella. ¿Y qué pediría? Que el Señor reprenda el espíritu que hay aquí. No está eso en la Biblia, hermano. Yo le dije, yo no aguanté y le dije: por favor, dígale que dónde está eso en la Biblia de orar así. Te encuentra una oración al apóstol Pedro: le pongo el pie en el cuello al diablo. Eso es ajeno a la palabra, hermano. Esa es una confusión. ¿Cómo podemos hablar la misma cosa? El énfasis del Espíritu de Dios y de los hermanos que han organizado esta conferencia es la unidad del Espíritu. Entonces, que estemos perfectamente unidos. Después de todos estos trabajos, hermanos, aquí anfitriones, muchas gracias por su servicio. Damos gracias al Señor, nos unimos con ustedes para alabarlo, pues. ¿Cómo es eso de que no saben dónde vino 20 millones? ¿Ah? ¿Qué tipo de administradores son ustedes, pues? ¿Ah?
Los envió, pero ¿cómo fue eso? Sí, entonces sí sabe. No, perdón, hermano, perdón. No se asuste con esta cara, porque yo estoy temblando. Pero cuando uno tiene que... Sí, yo sé que ustedes saben, pues gracias al Señor. Muchas gracias. Pero después de un tiempo de servicio, hay que remendar las redes. Ha pasado cosas que quizás dejan un corazón distanciado. No permita que pase mucho, ni un día, ni que el sol se ponga con un corazón distanciado. Si yo lo ofendí, hermano Ricio, dígamelo para arreglar eso y acercar nuestros corazones. Eso es lo que significa el mismo verbo que se usa para remendar las redes, que estén perfectamente unidos. La doctrina nos une. Ya debo callarme más bien porque dijeron que hasta las 2:30, ¿verdad? Entonces, en esta epístola, capítulo 2, es el gran capítulo sobre la comunicación o la predicación del Evangelio. Ahí está el lado del predicador, el lado de Dios y el lado del oyente. Esos son los métodos para predicar, para exponer, para comunicar la palabra de Dios. Que hablemos lo mismo, hermano. El apóstol Pablo en la Universidad de Tarso, donde él estudió, él era Saulo de Tarso. Él aprendió el teatro griego, seguro que lo estudió y lo pasó excelente, porque ese caballero, ese hombre joven, ese era muy inteligente. Creo que era un genio, humanamente hablando. Pero él nunca estaba haciendo una obra de teatro cuando estaba predicando el Evangelio. Y menos cuando le predicaba a los niños. ¿Cómo es posible que en una asamblea, en la escuela dominical, tengan una obra de teatro? Ese no es el método para comunicar la verdad de Dios. Pero allí está una revelación sobre la inspiración de las Escrituras. Dios nos ha revelado estas cosas a nosotros. Dios ha revelado en su libro. Eso es lo que creemos, hermano, que este es el libro de Dios, como hemos escuchado. Él ha revelado aquí todo lo que necesitamos saber acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de todo. Está todo revelado. Él lo reveló a los hombres que lo escribieron y los inspiró para escribir. Cada palabra es inspirada por Dios. Por eso Él dice en el capítulo 2, esta revelación nosotros la comunicamos con palabras que da el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Agarra el concepto. Tenemos revelación, viene de Dios. Cada uno de los escritores inspirados digo, esta es palabra de Dios, palabra de Jehová. Lo que yo les he enseñado sobre la cena del Señor y sobre el divorcio y nuevo matrimonio, eso habla capítulo 17, el capítulo 7. Eso es lo que enseño en todas las iglesias. Eso me lo reveló el Señor a mí directamente. Yo no lo recibí por los apóstoles, llegó directamente del Señor a mí. Y cuando ellos escribieron, fueron inspirados para escribir. Toda palabra que ellos pusieron en los textos originales tiene el soplo divino. Por eso es que no aceptamos la traducción dinámica de las Escrituras, la versión dinámica. ¿Qué es eso? Que en vez de traducir todas las palabras, todos los grammas, todos los caracteres que están allí en los textos originales, entonces se pretende tomar un párrafo y traducir la idea que cree el que está traduciendo, que cree que es lo que significa que tiene ese párrafo. No, Señor. Toda la escritura, toda grama, cada palabra tiene el soplo divino. Gracias a Dios por estas traducciones. Entonces, después que está escrito con la inspiración divina,
Entonces, hay el trabajo de la preservación. Es un milagro, hermano. Lo que usted tiene en la Biblia es el libro de los libros. No hay en la literatura antigua un libro tan variadamente soportado por sus manuscritos antiguos como este libro. No hay chance para hablar de eso, pero tienes un tesoro en la mano. Salgamos de esta conferencia sintiendo, oye, yo no conozco la Biblia, yo me voy así, tengo que estudiarla, dedicarme a estudiarla, pasar horas con ella. ¿Cuánto tiempo pasas con el celular? ¿Cuánto tiempo paso yo con la bendita laptop? Oye, ¿cuánto paso para hacer alguito? Porque electricidad, internet. Ay, si así pasara yo horas a solas con mi libro, con mi Biblia, en la presencia de Dios. Hubo uno que tradujo la Biblia en inglés, que él lo hizo, leyó la Biblia más de una vez de rodillas. De rodillas. Bueno, eso está en el capítulo 2. Nosotros en el capítulo 13 tenemos la afirmación del apóstol Pablo que dice que todos los dones especiales que eran señales de la era apostólica, eso iban a cesar. La profecía acabará, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nosotros estamos creyendo en las asambleas que esos dones pasaron en el siglo I, que ahora no hay don de lengua, que ahora no hay profecía, no hay nuevas revelaciones de Dios. ¿Estamos creyendo lo mismo? Dios puede hacer milagros. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que creamos en Él. Nada es imposible para Dios. Pero que un hombre o una mujer tenga dones de esos, de la infancia de la iglesia, es mentira. Lo que tendrá es capacidades mediunísticas que dan los demonios. Si no, es un presuntuoso. Pero esos cesaron. Más o menos un año después que escribió 1 Corintios, escribió Romanos. Y en Romanos capítulo 12, solo uno de esos dones de capítulo 12 de 1 Corintios, de la primera lista de dones, solamente aparece el don de profecía. ¿Y el don de lengua? ¿Y el don de hacer milagros? ¿Y el don de sanidad? Se estaban acabando. Y cuando se completó, cuando venga lo perfecto, ese es el perfecto libro de Dios completado. Lo que es en parte se acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos. Creemos que está todo revelado. Cuando se escribió la última página de Apocalipsis, hasta allí cesó la revelación de Dios. Está completa. Y ya los dones, esos especiales, se acabaron. Hay otros dones que da el Espíritu Santo, pero esos se acabaron, cesaron. Cuando estábamos estudiando eso hace muchos años en el Ciudad Bolívar, por esos lados, no fue en Ciudad Bolívar, pero por esos lados, un creyente, cuando escuchó eso expuesto, explicado, me dijo, bueno, ¿y entonces qué tenía mi papá? Que podía sanar gente. ¿Sí? ¿Qué era eso entonces? Porque a él le venían a decir, mire que tiene un dolor de cabeza, que tiene esta enfermedad, y entonces él le mandaba un pañuelito de él y se lo ponían en la cabeza y se le acababa el dolor. Y bueno, lo que pasa es que él no se había encontrado con don Alcimide de Velázquez para que le quitara todo ese poco de capacidades mediunísticas que él tenía. Pues eso no es del Espíritu Santo. Usted no hace milagro, ¿no? Bueno, estos hermanos hacen milagro. No, el Señor es el que hace milagro.
Yo decía, pero ¿dónde salieron 20 millones? El Señor, hermano, Él sí, Él puede hacerlo, todavía lo sigue haciendo y nosotros podemos orar y creer y esperar en Él. Pero se acabaron. Nosotros creemos que hay complemento en los sexos. Eso en las asambleas de los hombres no se acepta. La mujer usurpa el rol del varón y el varón alguna vez se ha aguado, callado en la boca y las mujeres hablando. Y algunas veces digo, no hay un hombre aquí que hable, y sigo por allá. Es medio peleón. Yo creo que el apóstol Pablo, si viviera hoy y se encontrara con estos desórdenes, ese no iba a dejar de decir algo y hasta poner ciego a alguien ahí, como al mago aquel allá en la isla de Chipre, que resistía la palabra del Señor. Elimas Bar Jesús lo dejó ciego y quedó tanteando ahí sin ver la luz del sol. Bueno, pero yo no soy el apóstol Pablo, pues, pero hermanos, nos complementamos. El hombre tiene su función, la mujer tiene su función. El hombre tiene que tener cabello cortado, no lo deje crecer, cabeza descubierta. La mujer, su cabello largo, hasta donde le crezca. Hay algunas que le crece hasta aquí, déjelo crecer hasta donde crezca. Hay otra que le crece hasta el tobillo, déjalo crecer hasta allí. No, pero si yo lo corto por aquí es largo. No, la mente de Dios es esa. Y con la cubierta sobre su cabeza y en silencio, en público, porque nos complementamos. Esa es la revelación, que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vayamos a casa, hermano, meditando en lo que hemos estado escuchando, y amemos el libro. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia. De Dios es el don. Que Él bendiga su palabra.